7:36 de la mañana y ya está aquí con nosotros en Primera Pauta el ministro de Seguridad, Luis Cordero, a quien le agradecemos muchísimo. Me imagino que ya se levantó, ya corrió, ya todo eso. Así es. Buen día. No, son 7:36 de la mañana. Corrió temprano. Ya, corrió temprano, ya hizo todo eso. Tenemos muchos temas para hablar, ministro, pero quiero partir con algo que pasó la semana pasada. Usted hizo un punto de prensa donde era casi un poema. Yo vivo en un país donde, y ahí hizo todos los números, donde de alguna manera usted dice que este gobierno va a entregar normalizado, sí, va a normalizar el país. Y bueno, evidentemente desde la oposición hubo reparo. Estamos en un momento de una campaña presidencial donde todos los candidatos presidenciales han puesto la seguridad como eje central en las demandas y en el agobio ciudadano, en el miedo. Pero también hay quienes dicen que cuesta entender que usted diga que el país está normalizado. Sí, pero yo creo que... ¿Lo entendieron mal? No. Bueno, como todo este tipo de cosas, ¿no? Si uno quiere comprender las cosas mejor, es leer los documentos completos o escuchar las entrevistas completas, ¿no? Y tenemos una costumbre en este país de formar opinión sobre la base de cuñas o tweets, que yo creo que es un problema, pero bueno, las cosas son así. No, eso fue producto de una pregunta que estaba vinculada sobre la emergencia o la crisis en materia de seguridad. Yo dije, la situación que tenía Chile al inicio de este gobierno era especialmente dramática. Yo creo que desde ese punto de vista no existe discrepancia, ¿no? O sea, la situación que enfrentaba el país el año 2021, al inicio de esta administración, el año 2022, era extremadamente complejo por muy distintos tipos de razones. El aumento de la violencia en la macrozona sur, la cantidad de ingresos irregulares en la macrozona norte, la manera en que habían ingresado los principales líderes del Tren de Aragua sin que nosotros hubiésemos advertido. Pero recordemos, perdón, ministro, perdóneme. Primero que para este gobierno el tema de la seguridad no era prioridad. Pero... Y segundo, el propio ex subsecretario responsable también como que puso en interrogante lo del Tren de Aragua. Es decir, que desde el comienzo de este gobierno no hubo señales claras. Pero yo en esto siempre he sido muy cuidadoso. Yo hago descripción de hechos. Y uno evalúa los gobiernos sobre las bases de cómo forma y reacciona frente a situaciones conflictivas que tienen que enfrentar. Y de hecho yo siempre he sido muy cuidadoso de ni siquiera culpar a la administración anterior, porque esta es la situación que el país enfrentaba. Mira, solo te quiero dar 3 datos que me parece que son relevantes. En el caso de Carlos González Vaca, que es el estrella, ingresó a Chile en el 2017 y obtuvo visa en el 2017 y el 2018 tenía visa... estrella de la columna, digamos, del Tren de Aragua, ¿no? Y de los más peligrosos. De los más peligrosos. El Larry Changa ingresó a Chile en el 2018, tuvo visa a partir del 2021, estaba vinculado al caso Ojeda. Y el turco, que actualmente es uno de los tipos más complicados, ingresó a Chile en el 2017, obtuvo regularización en el año 2018, es respecto al cual nosotros estamos pidiendo la extradición a Estados Unidos. Y yo te podría hacer un listado mucho más expansivo. Los informes del año 2020 y 2021 el Ministerio Público advertían el ingreso de organizaciones criminales a Chile. Lo que quiero decir con esto es que el país enfrentó un conjunto de aspectos que eran extremadamente complejos de abordar. Y lo segundo que yo creo que es relevante es que lo que se pudo lograr estos años, más allá de declaraciones altisonantes, fue un acuerdo entre el gobierno y la oposición. O sea, en buena parte del trabajo que se ha hecho es un trabajo de todos, ¿no? O sea, yo no podría desconocer el trabajo y el apoyo de buena parte de la oposición en esto. Se han dictado más de 70 leyes. Uno puede contar las leyes, pero en esas leyes hay reformas muy estructurales, las que han tenido que ver con la modificación de la ley de drogas para abordar organizaciones criminales, la ley antiterrorista, etc. Y además se ha aumentado el presupuesto en materia de seguridad cerca de un 15%. Entonces, se han fortalecido las instituciones, se han ampliado las capacidades institucionales, se ha aumentado la eficacia de la persecución penal. Todo eso con un conjunto de medios y un conjunto de herramientas que se han debatido en el Congreso. Entonces, mi único punto es el siguiente. Cuando uno aborda, una de las razones por las cuales sacar la seguridad de la moneda era que siguiera la ruta de una política pública relativamente consistente y estable. Cuando uno de hecho ve las propuestas de todos los programas presidenciales en materia de seguridad, saque los calificativos, los adjetivos, pero más o menos en los 4 ámbitos que son prevención, que son intervención policial, persecución penal y gestión penitenciaria, más o menos
es la agenda que ha consensuado el país durante estos años y yo creo que es razonable continuar en ese sentido. Ya, pero cuando uno habla con expertos y a usted le toca, ya hablaremos también de su reunión que tuvo, ¿no es cierto?, comienzo de semana en Buenos Aires, justamente, ¿no es cierto?, hablando sobre los temas de seguridad en la región, porque esto no se resuelve en países solos. Así es. Esto es un entramado. Pero en ex ante venía una entrevista muy interesante hace pocos días a Douglas Farah, experto internacional en crimen organizado. Consultor en seguridad, yo pondría como énfasis. Consultor en seguridad e investigador. Sí. ¿Ya? Y él dice, a diferencia de lo que plantea usted, que en Chile se están dando primero las condiciones para olas de secuestro. Quiero que hablemos de eso. Pero él plantea que Chile todavía está lejos de tomar las acciones necesarias. Pone como que en realidad el país se ha sorprendido con el crimen organizado transnacional, que todavía no tenemos capacidad de inteligencia estratégica interna para entender el fenómeno del crimen transnacional. Es decir, que estamos como atrasados, como que estamos recién sacando la cabeza del agua. Yo respecto de él conozco su trabajo. Ya. Sin embargo, y soy respetuoso de su trabajo. Ha escrito cosas también con Ceballos de Chile. Yo en el caso de los consultores internacionales en seguridad lo tomo como opinión general, pero especialmente lo tomo con mucho cuidado cuando no se dispone de la información que el Estado de Chile administra. Hacer juicios sobre cómo funciona la inteligencia en Chile, sin saber cuál es la información que actualmente tiene la inteligencia, me parece un poquito aventurado. Buena parte de las estrategias que se han abordado en el país en el último tiempo y que han sido exitosas. Ojo con eso. Chile es de los países de la región, reconocido internacionalmente, como el que ha tenido mayores resultados en la persecución con organizaciones criminales y especialmente del Tren de Aragua. De hecho, buena parte de los países de la región requieren a nuestras policías para poder comprender ese fenómeno. Y eso ha sido, entre otros, por persecución penal, pero también por inteligencia policial. Entonces yo tomaría con cuidado algunas declaraciones que desconocen algunas cuestiones que se han hecho durante este periodo. Lo que pasa en seguridad, que es una cosa que es compleja, es que usted puede hablar de presencia, puede hablar de resultados, pero hay algunas cuestiones de medios que el Estado no puede divulgar por razones bastante obvias en el fondo. Pero en ese punto yo sería cuidadoso. De hecho, el juicio que él tiene sobre secuestro no se compadece con la evidencia que nosotros disponemos en la actualidad y sobre todo con un tipo de perfil de secuestro que nosotros estamos teniendo. Pero él plantea, el ministro, hablamos con el ministro Luis Cordero, el ministro de Seguridad, esta mañana cambió la pauta. Cuando él plantea el tema del secuestro, también plantea que a Chile está llegando la mafia italiana, la mafia, ¿no es cierto? Estamos teniendo acá mafias chinas, la mafia albanesa. Es decir, que cuando yo leí esto dije, wow, o sea, acá no estamos teniendo... Sí, pero él no ha dicho, en eso no ha divulgado nada, los cuales yo no puedo entrar en detalle, que las autoridades policiales y de inteligencia chilena desconozcan. Nada. Él ha dado titulares, de hecho esos titulares son para cualquier país de la región en América Latina. Y Chile respecto de ese tipo de organizaciones tiene adecuadamente identificadas sus redes y también tiene adecuadamente identificado las localizaciones de sus negocios en el resto de América Latina y qué en concreto han hecho para Chile. Pero decir que Chile respecto de esos... Además, esto tiene que ver en cómo se organizan los mercados criminales a nivel internacional, cómo se distribuye la droga hacia Europa y hacia Asia, en relación particularmente a los albaneses, a la Greta, en el caso de Italia y a algún tipo de mafia china. El Estado de Chile tiene conocimientos, sus inteligencias también lo tienen, pero obviamente no los va a discutir públicamente y menos con un consultor de seguridad. O sea, lo que quiero decir con esto es que esa entrevista tiene afirmaciones que suponen un desconocimiento profundo de las acciones que efectivamente está tomando el país en la actualidad y que por razones obvias uno no puede entrar en una discusión pública con un consultor en seguridad. Ahora, uno ha visto lo que ha dicho el fiscal nacional, usted mismo, sí. De constatar que el país en el que estamos viviendo es un país totalmente distinto que Así el que es. teníamos, no digo el siglo pasado, el que teníamos hace 5 años atrás. Es un país que, ¿no es cierto?, y la ciudadanía lo percibe. Sí, completamente. Esto no Claro, estamos hablando de que le roben el celular en el paradero de la micro. No, de hecho el robo de celular puede ser constitutivo. Uno es robar un celular, otra es cuando tiene un grupo de sujetos que ya están robando celular. Eso ya se forma en la estructura de organización y que tiene otras características. Sí. El país efectivamente es distinto, pero otra cosa distinta es desconocer los esfuerzos de todos en el fondo, ¿no? Del Congreso, del gobierno, de la oposición, en fortalecer las instituciones para abordar esto. Y por eso Chile, en algún sentido, está
también un país en el respecto del cual, respecto de su estrategia, está observando por el resto de los países de la región, porque hay un activo en Chile que es distinto al resto de América Latina y que tiene que ver con la fortaleza de sus instituciones, particularmente su resiliencia. Las instituciones chilenas, producto de esto, en los años más complejos, 2021 y 2022, sobre la base de esas instituciones fue que el país pudo reaccionar adecuadamente en torno a medios resultados. Los resultados se están viendo y probablemente se van a seguir viendo en los años que sigan. Solo respecto a las instituciones, a veces las fortalezas pueden terminar funcionando por inercia, ¿ya? Cuando son fuertes, porque el músculo opera solo, pero también convengamos que frente a la ciudadanía, y lo que estamos viendo es que hay casos gravísimos de corrupción en el Poder Judicial, casos gravísimos de narcotráfico, ¿no es cierto?, en las filas del Ejército, de la Fuerza Aérea. Hay una percepción también en la ciudadanía de que se están craquelando esas instituciones. Claro, pero... Y eso es bastante razonable que las personas así lo perciban. Porque son datos también. Porque son datos, pero también es la capacidad que tienen las organizaciones estatales y de esas instituciones de pesquisar internamente las conductas indebidas. O sea, uno de los riesgos centrales que los países enfrentan en materia de combate contra organizaciones criminales tiene que ver con la penetración en el Estado. Y claro, los indicadores de resiliencia del país son altos porque tiene capacidad de pesquisarlos y reconstruir sobre sí mismo eso. Ahora, para las instituciones son extremadamente dolorosos en el fondo. Ahora, ¿por qué es necesario atacarlos tan drásticamente? Porque cuando esas organizaciones penetran en el Estado pierde capacidad de control. Y este es un dato que no es menor. Mire, nosotros hablamos mucho de delincuencia, de crimen organizado, y se nos olvida por un momento que las principales víctimas son las personas vulnerables, son aquellas personas pobres que están en clase media vulnerable. Y esto es bien relevante desde el punto de vista de cómo se destinan los recursos, pero también en cómo se focalizan las acciones. Yo creo que nunca hay que perder de perspectiva que las organizaciones criminales, el sector más afectado suelen ser las poblaciones vulnerables. Solo ahí pasando por el tema del presupuesto, por eso llama la atención la polémica que hay en curso. Todavía falta que el 30 de septiembre se entregue el presupuesto, pero el anuncio, digamos, de que para el presupuesto del próximo año el gobierno ha pensado en hacer recortes en seguridad y en gobernaciones. Pero yo todavía y veo que aquí, no sé si será tal cual, pero que en seguridad estaría la duda, por ejemplo, el presupuesto para la instalación de las secretarías regionales ministeriales, que son de su nuevo Ministerio de Seguridad, que comenzó a operar el 1 de abril, recién. O que se restringen fondos para el Plan Nacional contra el Crimen Organizado y los de un plan ícono de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el programa Lazo, ¿no es cierto?, que apoya a familias víctimas de la delincuencia. Entonces, es como un contrasentido. A ver, lo que yo no sé es quién hizo ese anuncio. Ya. Eso es lo primero, porque aquí se habla de un anuncio y de lo que yo sé, hasta ahora, ninguna autoridad se ha referido a él, entre otras razones porque el presupuesto público se avisa y se comunica al país el 30 de septiembre. Pero usted se reunió con el ministro de Hacienda y con la directora de presupuesto. Está en el contexto de las reuniones bilaterales en la discusión presupuestaria, en el fondo. ¿No tiene antecedentes de que le van a venir? Nosotros, lo que hay esencialmente es cómo el gobierno ha sido muy consistente. Este gobierno, porque yo creo que este es el otro aspecto que es clave. Esta administración ha aumentado en un 15% el presupuesto en materia de seguridad, a diferencia de lo que venía sucediendo en años anteriores. Yo creo que en años anteriores estaba el presupuesto estancado en torno a un crecimiento muy bajo, o incluso de crecimiento, con una agenda, años anteriores, de las cuales se hablaba de seguridad, pero no se disponían de los fondos. Y quiero decir que esto se traducía, entre otros temas, en la cantidad de parque vehicular policial, por ejemplo, que estaba en malas condiciones de funcionamiento, cerca del 50%. Entonces, lo que hay es que en el contexto, y esto lo ha dicho el ministro de Hacienda, lo ha dicho la directora de presupuesto, en el contexto de la estrechez fiscal, el país va a seguir haciendo esfuerzos en materia de seguridad, no cabe ninguna duda. Pero anuncios en concreto, de hecho, a mí me sorprende que se transforme en una discusión pública antes que el presupuesto sea presentado al Congreso. Nos quedan pocos minutos, ministro de Seguridad Luis Cordero. Usted, con su cifra y con esta mirada un poco más optimista o queriendo ponernos en mayor realidad, tiene que, y lo vamos a ver esta noche en el debate presidencial, usted se va a tener que enfrentar al frente con
8 candidatos presidenciales que están haciendo de la seguridad la crítica principal de este gobierno y del momento más delicado que tiene el país, ¿no es cierto? Ya no es una amenaza, por la presencia del crimen organizado, por la manera de operar. Entonces, ¿qué le preocupa respecto del debate que se abre respecto a seguridad? Tuvimos acá a Franco Parisi a comienzos de semana y hablaba de la situación del norte, por ejemplo, de minar la zona norte. O sea, de que de verdad las propuestas que se hacen es que aquí, y la ciudadanía a lo mejor así lo quiere, es mano dura en serio. A ver, yo diría, o sea, la primera... José Antonio Kast, que es el candidato que lidera la encuesta, el que ha planteado más duramente su postura en seguridad. Sí, pero mire, yo vuelvo a insistir, salvo las declaraciones altisonantes, que yo las entiendo en contexto de periodo electoral, o sea, yo esas declaraciones no las critico. Si uno se va al foco de política pública de las propuestas, más o menos todas descansan sobre la agenda que ha estado trabajando el gobierno. Ahora, alguien podrá decir, pero ¿cómo al ministro se le ocurre decir eso? No, porque es que la agenda de seguridad de este gobierno ha sido pactada con el Congreso y con la oposición. Y por eso nosotros más o menos hemos ido construyendo en materia de seguridad una política Pero no se ve así. No, está bien, pero sí, yo logro entender el periodo electoral. Pero no es solo el periodo electoral, las propuestas de los candidatos de José Antonio Kast, de Johannes Kaiser, de Evelyn Matei, también de Franco Parisi, parecieran ser diametralmente distintas del accionar que ha tenido el A ver, cuando uno focaliza en el fíjese, voy a colocar solo el ejemplo de expansión. ¿Le parece altisonante o demagógico? Es que me parece que en contextos electorales, mire, todas las elecciones en el mundo en los últimos 5 años se han caracterizado por 3 temas: seguridad, costo de la vida e inmigración. Esos 3 temas están presentes acá. Si uno quiere todavía recordar cuáles son las propuestas en materia de seguridad, entre comillas, más disruptivas, bueno, eso fue Joaquín Lavín en la elección del 99. Entonces, yo lo que me quiero quedar, porque esto es lo clave, sobre todo cuando uno tiene que enfrentar organizaciones criminales, es que lo que no podemos es polarizar la discusión en seguridad y dividir al país, porque en eso solo ganan los delincuentes, solo ganan las organizaciones criminales. Y yo me quedo con el esfuerzo que todos hemos hecho, el gobierno y la oposición, por tener una agenda común en materia de seguridad, y que esto es gestión pública y seguridad. El gobierno ha abordado una parte, el resto va a seguir siendo abordado por las administraciones siguientes, y lo relevante es obtener resultados consistentes en el tiempo. Porque al final del día, las personas viven una vida cotidiana que es bien compleja, pero lo que necesitan es que sus autoridades, en vez de discutir, sus autoridades les muestren que están a cargo del tema y que obtienen resultados. Algún día vamos a dejar pendiente, ministro Cordero, en la situación de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, porque ese es un tema clave en la estructura del crimen organizado. Total. Clave, ¿no es cierto?, en la proyección que cualquier sociedad haga de los adolescentes, la discusión sobre la edad en que pueden ser, ¿no es cierto?, acusados, la edad de imputabilidad, y solo creo que sea un tema esencial, lo quiero dejar ahí para nuestra próxima, pero solo, y ahora veré solo que tiene que ver con fútbol. Lo he visto haciendo crítica respecto a la Supercopa en Santa Laura ahora el 14 de septiembre, que usted dice que está en obras, que ahí no debería haber. O sea, tenemos entre medio el 11 de septiembre. Entonces, el ministro de Seguridad, ¿qué dice sobre los días que se nos vienen por delante? O sea, septiembre y octubre son 2 meses en seguridad todos los días y todas las semanas son complejas. Ya. Pero septiembre y octubre son planificaciones especiales desde el punto de vista policial. En septiembre tenemos algunas fechas relevantes, que es el 4 de septiembre, el 7, el 11, las fiestas patrias, lo que es diversión para muchos en materia de seguridad, especialmente el fin de semana largo. Y súper largo, sí. Y luego tenemos en octubre especialmente lo que está vinculado a la conmemoración del estallido. Y entre medio agrega eso, que comienza el Mundial Sub-20, el 27 y termina el 19. Ya, o sea, vienen días. Entonces, 2 meses que son muy intensos, pero que Carabineros de Chile ha trabajado con el Ministerio de Seguridad en una planificación bien rigurosa. Para el 11 de septiembre, tanto en la etapa, el día previo, el día de hoy, como el día de mañana, existe un despliegue policial que se ha elaborado, especialmente en aquellos puntos que tienen ciertas características, teniendo en consideración años anteriores. Por lo tanto, eso es un trabajo bien elaborado por parte de Carabineros. La preocupación central que nosotros tenemos después de esto es el 18, sobre todo por la extensión. Y la extensión
provoca un conjunto de delitos, particularmente los casos de los homicidios interpersonales, están muy vinculados también al consumo de alcohol. Y luego ya, además de eso, del número de muertes, y aquí aprovecho de pasar el dato de mi colega, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, porque también es un periodo de mucha preocupación respecto de la accidentabilidad en materia del tránsito. O sea, se viene en semana intensa, todo esto en pleno periodo electoral, Sí, en plena campaña, ahora, que es yo en noviembre. no quiero dejar... ¿Por qué es tan relevante conversar de niños, niñas y adolescentes? Por los mecanismos de reclutamiento adicional que están ocupando estas organizaciones. Le Yo creo que es un propongo tema. invitación para hablar solo de ese Perfecto. tema, ¿ya? Solo de ese tema. 7:56 de la mañana, Luis Cordero, ministro de Seguridad, muchísimas gracias por estar favor. aquí en Muy buen Primera día. Pauta, tempranito. Bueno, para usted ya era tarde, se había levantado a las 5 de la mañana a correr. Gracias, muy amable.